Hola a todos, ¿qué tal estáis? ¿Listos para otro vídeo? Hoy os quiero hablar de un tema muy recurrente en las conversaciones entre padres y es la alimentación y niños. Os daré una receta al final del vídeo, como hago siempre, así que estad atentos. Lo primero de todo, aclarar que no soy experta en nutrición infantil y lo único que me avala para hablar de esto es mi primer curso en el técnico superior en dietética y en el grado de nutrición humana y dietética y mi experiencia como madre de 3 criaturas, la mayor de ella de 11 años. Lo primero de todo que os quiero contar son, bajo mi punto de vista, cuáles son los 3 errores más frecuentes que se cometen en las familias en alimentación infantil. El primero de todos es forzar a los niños a desayunar, aunque no tengan hambre, y para ello hacerles comer alimentos demasiado dulces con tal de que coman algo. El segundo error más frecuente que se comete, bajo mi punto de vista, es dar a los niños meriendas hipercalóricas cuando salen del colegio que los llevan a la cena sin hambre. Yo creo que es un error general que se hacen unos snacks a mitad de mañana y a mitad de tarde demasiado calóricos, a lo mejor no muy abundantes en volumen, pero sí muy densos en calorías, y a cambio se hacen unas comidas y unas cenas muy pobres, ya que los niños tienen poca hambre. Y el tercer error que se suele cometer es ofrecer siempre a los niños alternativas diferentes a las comidas de los adultos, y estas alternativas suelen ser muy palatables, muy ricas en hidratos de carbono y muy pobres en hortalizas y verduras. Y ahora os cuento cómo lo hago yo para atajar estos 3 errores. En mi caso, creo que así estoy alimentando mejor a mis hijos, pero por supuesto esto es un ejemplo absolutamente personal. Empiezo por el primer punto, que eran los desayunos. Yo nunca fuerzo a comer a mis hijos sin hambre. Y no tenemos en casa desayunos muy azucarados. Ni cereales industriales, ni galletas, ni bizcochos, ni siquiera caseros, nada de eso. A cambio, sí que me levanto 5 minutos antes, que son solo 5 minutos lo que cuesta, para pelar fruta, picarla, ponerla en un bol y que esté en la mesa de la cocina cuando los niños vienen a desayunar. Mi experiencia me dice que, aunque tengan poca hambre, si ven la fruta pelada y picada llegar y coger, van a picar algo de fruta. Y si no la pican porque no les apetece o no tienen hambre, no pasa nada. Esa misma fruta que no se han comido la pongo en una cajita, en un tupper pequeño, y se la llevan al colegio de snack a media mañana. Esto les evita almuerzos de media mañana demasiado copiosos que hagan que lleguen a la comida de la cantina del colegio sin hambre. Ya sé que en España se suele comer más tarde al mediodía y que a lo mejor con un poco de fruta picada no les llega hasta la hora de comer. En ese caso, o incluso en mi caso, si hay temporadas que están con más hambre por el motivo que sea, a esta fruta picada añado un pequeño bocadillo de pan con cualquier cosa dentro salada, pero que no sean embutidos. Puede ser, por ejemplo, hummus, tortilla, queso o simplemente aceite y tomate, que les encanta. Vamos con el segundo punto, que era el de las meriendas. Hay que evitar a toda costa las opciones rápidas tipo bollería. Es verdad que suelen salir del colegio con mucha hambre, al menos los míos, y es una opción muy tentadora. No os digo que no lo haga una vez a la semana, pero no más. Lo mejor es llevarles a la salida del colegio una pieza de fruta. O si vienen solos a casa, ponerles esa fruta ya en la mochila desde por la mañana o recibirlos en casa con la fruta ya preparada para que se la coman nada más llegar. Los míos, sobre todo los más pequeños, tienen mucha hambre en torno a las 6 de la tarde. Pero cuando digo mucha hambre me refiero a hambre ya de cena. Entonces, yo lo que hago es, en lugar de darles a esa hora una merienda copiosa, que es lo que les apetecería, que les llevaría a la cena sin hambre, lo que hago es darles ya la cena. Para eso, obviamente, tengo que tener la cena de cada día ya lista o desde por la mañana o desde el día anterior. Si podéis permitiros hacerla durante el día, estupendo, pero si no, no pasa nada que esté hecha del día de antes. Me parece más importante que aprovechemos los picos de hambre para darles una comida con fundamento, que no una merienda que luego no les va a permitir cenar bien. O si veo que pueden aguantar un poco más y podemos hacer una cena un poquito más tarde todos juntos, que es preferible también a nivel social y familiar, a las 6 intento que aguanten con fruta y a las 7 ya sí hacemos la cena todos juntos, pero como veis es una cena bastante pronto.
Además, si cenan a las 6 o 7 de la tarde, es más probable que al día siguiente se levanten con hambre para desayunar y así estaríamos rompiendo el círculo vicioso. Respecto al tercer error, no hay que ofrecer comidas alternativas a los niños. Salvo que sea una receta muy picante o muy especiada, la que tenemos para los adultos, los niños, los bebés no, por supuesto, pueden y deben comer lo mismo que los adultos. Ofrecerles un plato de pasta en lugar de una ensalada o unas verduras, o ofrecerles unos nuggets de pollo en lugar de un pollo asado, es hacerles un flaco favor a los niños. Es normal que haya muchos sabores y alimentos que no les gusten y que incluso ofreciéndoselos repetidas veces sigan sin gustarles. Pero bajo mi punto de vista, tiramos la toalla demasiado pronto porque estamos muy obsesionados con el que coman algo. No cedamos tan rápido. Sigamos insistiendo con los alimentos que tenemos preparados para los adultos. Además, esto nos ahorrará tiempo a nosotros. En algún momento acabarán gustándole. Y si no, pues tampoco pasa nada. Y si en el camino de este proceso han comido menos cantidad, tampoco es tan grave. Ya compensarán en otras colaciones con otros alimentos que sí que les gustan más. En general, el lema que yo aplico con los niños, y es el que he aprendido aquí en Alemania, es: los padres son los que deciden qué se ofrece, qué se pone encima de la mesa. Es responsabilidad de los adultos el decidir qué se compra, qué no se compra y cómo se cocina. En cambio, son los niños los que deciden cuánta cantidad comen de esos alimentos que los adultos han preparado. Son los niños los que tienen la libertad de decidir la cantidad de lo que comen, no el qué comen. Y es importante darles también cierta libertad para que ellos sientan que controlan el proceso de la comida. Están decidiendo cuánto pueden comer, cuánto quieren comer, cuánto les apetece, si tienen o no tienen hambre. Así comerán mejor y más contentos. Otras maneras de fomentar esta libertad de los niños con la alimentación son, por ejemplo, permitirles que decidan de qué es el relleno de los bocadillos que llevan en el almuerzo al colegio. O, el fin de semana, hacer una de las cenas o comidas, una receta que los niños se inventen y que vayan con vosotros al supermercado a comprar los ingredientes que a ellos les apetece. Yo hice este experimento con mis hijos durante un año. Todos los sábados inventaban ellos una receta muy loca y hacían una lista de ingredientes muy extraña, pero nos lo pasamos todos muy bien y probamos cosas muy originales. Otros consejos de recetas concretas que gustan a los niños, sin querer estar proponiendo aquí esas alternativas, sino simplemente utilizar estas recetas para toda la familia, son las legumbres. Bajo mi punto de vista se ofrecen demasiado poco a los niños y es algo que no entiendo, porque las legumbres es un alimento tierno, con un sabor bastante neutro, son fáciles de comer, no se hace bola como la carne. En realidad es muy parecido a la pasta desde el punto de vista culinario, porque lo puedes combinar con un montón de otros alimentos, salsas, carnes, verduras. Entonces no entiendo por qué se ofrecen tan pocas legumbres en las casas para los niños. A los niños en realidad les gustan mucho las legumbres. Probadlo. Es verdad que las legumbres son menos palatables que un filete de carne, que un bocadillo de chorizo o que una pizza, obviamente. Pero insistid, darles con más frecuencia legumbres y veréis cómo al final les acaban gustando. Por supuesto, también tenéis la opción de las pastas de legumbres, que están fenomenal. Tenéis pasta de lentejas, pasta de garbanzos, pasta de guisantes. ¿Las habéis probado ya? Os las recomiendo personalmente. Y con esto dejo ya el tema y entro en la receta de hoy, que por supuesto lleva legumbres. Es ideal para los niños, pero para los adultos también, porque es muy fácil de comer, muy nutritiva y deliciosa. Se trata de una crema de coliflor, que es una de las hortalizas que está ahora de temporada en primavera, y la vamos a enriquecer con unas alubias blancas para que tenga su aporte de proteína y se convierta en un plato único que podéis utilizar como comida o como cena. Para ello haremos un sofrito de cebolla y ajo, el ajo es opcional, en aceite de oliva virgen extra. De la coliflor aprovecharemos todo, el tronco y las hojas también, puesto que al final se va a triturar. Lo primero que haremos será, una vez que estén la cebolla y el ajo bien blanditos, incorporar las partes más duras de la coliflor, que sería en este caso el tallo y las hojas, bien picaditas para que se haga más rápido. Si tuviéramos más hortalizas en la nevera que necesitamos gastar, este sería el momento también de incorporarlas. Una vez están blanditos los tallos y las hojas, añadimos las flores de la coliflor, que se harán un poquito más rápido. Añadimos también las especias al gusto y agua. Yo voy a poner en este caso
comino, pimienta y un poquito de sal. Dejamos cocer todo tapado, bajando el fuego hasta que la coliflor esté totalmente tierna. En mi caso he puesto una coliflor mediana, que yo calculo que será probablemente de unos 600 gramos, no la he pesado, y he añadido también unos 600 mililitros de agua. Y esto le ha costado a fuego medio unos 30 minutos cocinarse. Una vez que ya está todo blandito, lo dejamos enfriar un poco y a continuación trituramos. Lo podemos hacer con una batidora de mano normal o si tenéis un procesador de alimentos en casa, yo sí que lo recomiendo porque de verdad queda muchísimo más fino y se nota, queda mucho mejor, francamente. Para servirlo podemos decorarlo un poquito, por ejemplo, con alguna hierba picada, con un aceite de sésamo, con un aceite de pepitas de calabaza, con un poquito de vinagre balsámico, con unas semillas de sésamo, lo que nos apetezca. Probadla y contadme qué os parece. Y ahora sí ya, me despido de vosotros hasta la semana que viene.